Reporte 100. Hoy, hace una semana, entró en vigor el nuevo sistema de justicia laboral, y justamente para platicar de este tema está con nosotros la maestra Olga Armida Grijalva Otero, la secretaria del Trabajo. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Bien, buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. Sí, ya la semana pasada platicábamos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y nos decía que en el caso de los tribunales laborales, ellos tendrán máximo 6 meses para resolver un expediente, pero previo habrá un periodo de 45 días en donde tendrán que ir primero a la conciliación las partes, y esto con el objetivo de acortar los tiempos y que no ocurra lo que usted ha manifestado, la acumulación de años y años de expedientes. Pero primero la conciliación de 45 días y luego, si no hay conciliación, va a la demanda laboral a los tribunales, para que en un plazo máximo de 6 meses se resuelva, ya sea a favor del trabajador o ya sea al favor de la empresa. O como usted me decía, esta reforma cambia los conceptos, ya no es trabajador patrón, es empleado y empleador. Exactamente, empleado y empleador, y también no se centra en lo más importante, que a los dos actores de la producción los pone en el centro, porque eso se generó un maniqueísmo de buenos y malos, y no sabíamos si el empleador era el malo o era el bueno, o a la inversa del trabajador. Entonces, yo creo que quedaron muchas cosas muy claras para empezar a construir una nueva concepción de la relación laboral y sacarnos esos chips que más de 100 años los tuvimos incrustados en términos de la relación laboral, y por otros más dinámicos, más democráticos, pero sobre todo más humanos. Sí, esto es lo que sigue en la reforma laboral, en este nuevo sistema de justicia laboral, que cambie la mentalidad tanto de los empleados como de los empleadores y de los litigantes laboralistas, de los abogados. Inclusive, yo voy más allá, la necesidad de cambiar planes de estudios en las escuelas de derecho. Sí, ¿qué incluye esta reforma laboral? Me hablaba también de espacios para que las madres puedan ofrecer lactancia a sus hijos, a sus hijas. Tiene muchísimas bondades la ley. Por principio, tener una dimensión humana, en donde coloca en el centro de esas reformas a los dos actores de la producción, ¿sí? Y tiene una parte jurídica, obviamente una dimensión jurídica, pero no bajo el viejo concepto del positivismo jurídico de derechos y obligaciones. Te lo cumplo, ya cumplí, soy justo desde la ley. En el derecho social no es así. Entonces la ley contempla una relación contractual de derechos y obligaciones, pero que va más allá del contractualismo jurídico para entrar al contractualismo real, es decir, al realismo jurídico. Entonces, ese es un punto fundamental, y que tenemos que sacar los chips, porque desgraciadamente en las escuelas de derecho no se enseña el derecho social, se enseña el derecho público y el derecho privado. Entonces un litigante laboralista trae el chip del derecho privado, derechos y obligaciones, y me los cumples porque me los cumple, y esto es la justicia desde el punto de vista de la forma. Y yo he insistido mucho, en unas ocasiones lo he dicho aquí en la radio, la esencia del derecho no es la normatividad, la esencia del derecho es la justicia. La ley sí es el instrumento que te permite llegar a la justicia, y esta reforma tiene muchos elementos para llegar fácilmente a la justicia. Sí, me comentaba Olga Armida Grijalva sobre esta reforma laboral, que es un cambio de mentalidad. Sí, definitivamente tiene que haber, por principio, que entiendan los estudiosos del derecho y en las escuelas y facultades de derecho, que la división del derecho no solamente es pública y privada, que hay una tercera división. Y curiosamente, fíjate, fue precisamente el movimiento de 1910 de inspiración social, fue un movimiento social. La primera constitución en el mundo fue una constitución social, porque abre los espacios del clásico constitucionalismo para insertar ahí los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos y el derecho a la educación. Es la primera constitución social. Sin embargo, en la práctica se ve un tanto como una materia de relleno, por decirlo aquí. A mí me dio el 83, yo llegué aquí, que eran materias optativas y que el derecho social no contaba. Entonces, ¿cómo vamos a tener, si la problemática de todos los pueblos nuevos de México es social, y si no tenemos claro lo que es esa tercera dimensión del derecho, pues siempre estamos agarrados de la greña, como vulgarmente se dice, y entonces el laboralista trae la concepción del derecho positivista, civilista, y se educa
en las juntas, mal llamadas juntas de conciliación y arbitraje, porque si bien es cierto, al inicio tenían una función noble, no, en esta ocasión pues definitivamente no. Entonces es aprender las tranzas, los buches, todo en lo que se pervirtió la relación laboral. Sí, ¿y cómo sanear la relación laboral entonces? Pues mira, por principio ya se dio el primer paso, tener el instrumento jurídico. Pero también hago la aclaración, la ley por sí sola no es una varita mágica, tiene que ser las personas que los instrumente quien haga cumplir esas disposiciones legales. Esa es una. Otro, lo que te decía, cambiar las mentalidades y la importancia del derecho social que tiene. Y 3, que asumamos, mira, no me estoy metiendo en cuestiones de tipo político, pero asumamos que a este país le urge la transformación. Y si una parte necesita transformación, es precisamente en una justicia laboral que se pervirtió, no de ahora ni de ayer. Yo más o menos, yo ni pensaba entrar a la facultad cuando percibía que ya estaba mal el asunto, se tardó, no sé, 70 años, por decirte algo, para reformarse. Pero también es bien importante que el funcionario público, los sindicatos, los empleadores, los empleados y los litigantes asuman el compromiso de esta transformación en materia laboral, porque al final de cuentas nos va a servir a todos. Es que cuando hay armonía en una relación laboral, hay producción, hay seguridad, no está la situación de esa angustia y de esa desesperación y de esa frustración que me ha tocado ver en muchas personas que dicen, ¿para qué voy si no me van a resolver? Y efectivamente hay expedientes que tienen, me habló un señor de la sierra, fíjate, porque tiene un expediente que tiene 22 años, y así te puedo contar infinidad de casos en donde una serie de vicios admitidos, tolerados, consecuenciados, y aquí digo, laboralistas, empleadores y empleados, que se sumaron a esa bola de corrupción. La corrupción no se hace con un solo ente, no es con el funcionario, se necesita también el que está afuera o el que está dentro, el que le interesa, o como vulgarmente se dice, el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, ese es el punto. Sí, ¿y por qué hoy será diferente? Si son las mismas personas, pero la ley cambió, pero siguen los mismos funcionarios. Va a ser un proceso lento. Siguen los mismos abogados, laboralistas. No existen ya los mismos funcionarios, hago la aclaración. ¿No existen los mismos? Al menos, no, pero el personal de base es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Mira, yo creo que también ahí tenemos ¿Siguen los mismos líderes sindicales también? Sí, pero hay un detalle. Ese sindicalismo que conocemos también tiende a desaparecer. El sindicalismo corporativo es una de las figuras que marchita esta reforma. El corporativismo. 2, ahora sí son efectivos al funcionario del más alto nivel o al que abre la puerta y líderes y empresarios que cometan delitos son castigados, cosa que antes no existía eso. Obviamente, mira, también no soy romántica de decir, tienen que operar muchas cosas, un Estado de Derecho que efectivamente se haga responsable. Y esa es otra de las cosas que estamos padeciendo. Hay un déficit del Estado de Derecho a nivel nacional, pero porque somos también una sociedad deficitaria. Entonces tenemos que corregir muchas cosas y esto no se trata de la noche a la mañana ni en este sexenio, es todo un proceso, pero lo que te quiero decir, conjuntarnos todos, la sociedad en aras de esto. Por decirte algo, yo cuando llegué aquí propuse pues cambios ahí en los planes de estudio, pues no me pelaron, no nada, y al contrario luego vino una reforma en 92 que en lugar de ir para adelante nos echaron para atrás, el famoso el instrumento educativo al servicio del mercado, una educación utilitarista, pero ese es otro boleto. Pero también los empresarios, y ¿sabes qué más importante? Saber dialogar. Me ha tocado hablar con sindicatos y si tú te das cuenta no ha habido ninguna huelga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que atenderlos, hay que explicarlos, hay que decirles y saber entender al otro. Y yo he tenido líderes sentados frente a mí y les digo, pues no es posible todavía esto. Y explicarles el porqué. No les vas poniendo el signo de peso, no es mochada, no es retorcer la ley, no es meter zancadilla, no. Nada más ver la necesidad de que esto tiene que cambiar. Pero también a muchos empresarios me ha tocado que en una concepción que ellos entiendan la justicia, así como te dije, con ese enfoque positivista. Yo soy justo, yo les pago el mínimo y les pago por esto y les pago por lo otro. Pero nadie le ha explicado
¿sí? O en esta... y le regalo un pavo en Año Nuevo, sí, en el fin de año. Exactamente. O una pierna en diciembre. Ándale. De regalo. De regalo, sí. Entonces, fíjate, eso podemos decir... Y yo les digo, pues ahora volteen a ver la realidad, con 150, 180 pesos o menos, inclusive, comerá una familia, ya no te digo de 6, no más de 2. Entonces, ese es el realismo jurídico y en la que los dos se deben de ver involucrados. Y esto no solamente es para los empleadores, el empleado también tiene que poner su parte, y para poner su parte, el empleador tiene que hacer que tenga el sentido de pertenencia. Ese es un punto que no se ha trabajado, Juan Carlos. Es más, en ninguna parte se ha trabajado. Ve lo que pasa en los parques. ¿Tendrán sentido de pertenencia a los vecinos cuando ponen un parque? Si la siguiente semana ya está todo rayoneado, todo marcado, todo abandonado. Entonces, son muchos elementos. Tenemos que darle un viraje a la educación y tenemos que darle un viraje también a la administración pública. Definitivamente, la administración pública tiene que entenderse con esa filosofía que se plantea en el octavo constitucional, el servir, ¿sí? El servir. Y aquí es a la inversa, pues es completamente, hay una inercia. Y mira, no estoy haciendo este cuestionamiento. Yo me inicié en la administración pública desde el segundo semestre. Te quiero decir, me precio de conocerla desde abajo, le conozco las tripas a la administración pública y es muy noble. Lo que sucede que la administración pública ahora se da, pues la recomendación, no quieren venir de abajo, todos quieren ser señoritos con el nivel más alto, aunque no sepas. Creo que todos los que terminamos una carrera, por muy nerd que hubiéramos sido y haber sacado excelencia, pues cuando salimos no sabemos ni para dónde arrancar, esa es la realidad. Pero en lugar de que la administración pública forme desde la base, sería otra cosa. Pero si vienen desde arriba, que además no tengan el perfil y que además, como no han venido desde abajo, ¿sí? Entonces se marean con un ladrillo. Hay muchas cosas que tenemos que corregir, pero lo importante es que empezamos, lo importante que esta transformación que está impulsando el presidente y el gobernador aquí se vaya materializando, pero no es obra de una persona, ¿sí? Es obra de toda la sociedad en su conjunto. Sí, Olga Hermida Grijalva, gracias por platicarnos sobre algo bien importante que me pasó. Sí, adelante. Déjalo para la otra mejor. Sí, este fue un episodio de entrada. Bueno, la intro entonces, vamos a dejarlo así, en otra conversación. Gracias, Olga Hermida Grijalva, secretaria del Trabajo. Gracias, te lo agradezco porque son puntos muy importantes también. La parte operativa la conocimos la semana pasada con el presidente del Supremo Tribunal. Ahora vamos a poner que la parte teórica y la parte, digamos que... De compromiso y convicción. Exactamente. Ándele, pues. Reporte 100.